Bueno, pues estamos esta mañana con otro tema. Déjeme dar un giro de 180 grados. Es un tema que tiene que ver con mi persona, perdón que lo diga de esa manera, pero tiene que ver con mi persona como periodista, porque estuve durante varios años junto con mis queridísimos abogados en un litigio que tiene que ver con algo que publicamos, con algo que presentamos en CNN en febrero de 2018. Y en febrero de 2018 se presentó una serie, una serie de entrevistas con mujeres que pues denunciaron y plantearon asuntos relacionados con el Me Too. En aquel momento, en aquel febrero de 2018, surgió con mucha fuerza en Estados Unidos principalmente este movimiento de denuncia de mujeres por el acoso, por el abuso sexual, por la dominación, en diferentes puntos de hombres hacia mujeres, y lo que se constituyó en un concepto conocido como Me Too, que ha derivado en cosas sumamente fuertes e importantes, que han ido a lo largo de los años conectando con diferentes partes del mundo y que tiene que ver con los derechos de las mujeres y con situaciones que tienen que irse superando en las sociedades, superando como seres humanos y en nuestras relaciones entre hombres, mujeres y al final de cuentas pues todo lo que significa la condición humana. Estamos hablando de un movimiento muy importante. En aquel momento presentamos en CNN, junto con nuestra muy estimada productora Karina Maciel y el equipo de CNN, una serie de entrevistas diversas, una de las cuales se realizó a Sofía Niño de Rivera. Sofía Niño de Rivera, que es una mujer con presencia pública muy importante como la conocemos. Ella nos concedió una entrevista, como nos concedieron otras personas entrevistas de diferente tipo, con diferente alcance, con diferentes incluso efectos, porque hubo una de estas entrevistas que tuvo un efecto muy fuerte, que cuando se dio a conocer en su momento, pues implicó el despido de un productor de televisión de la principal televisora del país. Son varias las historias que ahí se contaron, pero me detengo en la historia de Sofía porque tanto Sofía como CNN, como la periodista Carmen Aristegui, fuimos demandados por el periodista Ricardo Rocha, que en paz descanse. Ricardo Rocha fue mencionado de una cierta manera por Sofía Niño de Rivera en este contexto de conversaciones, y el periodista decidió proceder legalmente. Han pasado todos estos años y, como suele ocurrir, en algún punto hay una resolución. En esta historia hemos perdido, hemos ganado, hemos perdido y finalmente hemos ganado. En una muy interesante situación que se desarrolló en estos días en un tribunal colegiado que finalmente concedió un amparo por unanimidad. Al final de esta historia, que tiene, como suele pasar en los procesos judiciales, claros, oscuros y todo un conjunto de circunstancias complejas todas ellas, entendemos perfectamente la dificultad judicial de procesar algo que tiene que ver con la libertad de alguien de decir cómo se sintió en una entrevista y cómo esa entrevista o esa circunstancia la hizo sentir incómoda, como fue lo que nos explicó Sofía Niño de Rivera en aquel momento, y cómo esa declaración y esa expresión que se hizo en un programa de entrevistas de CNN, pues derivó en este proceso judicial del cual vamos a hablar esta mañana. Y nos parece importante hablar esta mañana del caso, primero porque se ha resuelto de manera definitiva, porque tanto Sofía Niño de Rivera como CNN, como Aristegui, pues hemos quedado absueltos de las acusaciones que hizo en su momento Ricardo Rocha, el periodista, y pues sabemos, y pues es parte del proceso, que Ricardo falleció hace cerca de 2 años, pero el proceso judicial continuó. Y ahora mismo también habremos de retomar el hilo de por qué continuó este proceso judicial abierto por Ricardo en contra nuestra por lo que se dijo en ese programa por parte de Sofía. Estamos hablando de que en la parte final de este proceso, en estos últimos días, en ese tribunal colegiado se dieron discusiones
interesantísimas. Hemos tenido noticia por parte del despacho que nos ha representado y al que le agradezco muchísimo que lo haya hecho. La discusión fue pues de mucha garra, de mucha pasión, de mucha fuerza sobre lo que se estaba discutiendo acerca de lo que era la acusación del periodista en contra de otra periodista, en contra de un medio de comunicación y en contra de quien declaró lo que quiso declarar en ese contexto y externar su experiencia vivida por ella y lo que finalmente involucró todo esto. No digo más porque está aquí uno de los grandes abogados que forman parte del despacho Quijano, Cortina y de la Torre, que es este gran despacho fundado por mi queridísimo Javier Quijano y desde luego pues por los abogados que forman parte de este espacio que ha tomado la decisión de representarnos en diferentes casos. Yo no puedo estar más que agradecida por siempre con este querido despacho de abogados que nos han representado ya en varias ocasiones y en diferentes circuitos en su decisión de aportar su conocimiento y su experiencia en la defensa, en este caso de esta y otros periodistas, pues creyendo como creen en la importancia que tiene para una sociedad y para una democracia el periodismo, la libertad de prensa, la libertad de expresión y nuestros derechos fundamentales. Y yo no tengo más que agradecimiento a Javier Quijano, a Javier Cortina, a Francisco González de la Torre, que al final de cuentas, Francisco González Cosío, que es, perdóname usted, Pablo González de Cosío, que es uno de los abogados, y Francisco de la Torre, crucé los nombres compuestos. Pablo, un saludo también, por supuesto, y Francisco de la Torre, que es uno de los abogados que forma parte de este proceso y que ha seguido de cerca estos últimos días y horas y quien me dio la noticia de que habíamos ganado y que pues esto pues es una gran noticia para nosotros, pero también es una gran noticia porque no queda un precedente judicial que pudo en otro contexto haber afectado las posibilidades de comunicación y de expresión de periodistas y de personas, al final de cuentas. Francisco de la Torre, te aprecio mucho que estés aquí y que nos puedas contar de esto que yo ya pues me permití adelantar con este contexto y del resultado de este tribunal colegiado que discutió en serio por varias horas y que los alegatos jurídicos que se dieron fueron de enorme importancia. Gracias, Francisco de la Torre, por estar aquí esta mañana y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. El agradecimiento es nuestro. Desde luego fue un placer, un honor representarte y defenderte en esta causa. Voy a acercar tu micrófono. Sí, gracias. Y representar a la periodista y al periodismo, ¿no? En general. Sí, estamos muy contentos en el despacho. Particularmente en este asunto participamos don Javier Quijano, don Javier Cortina y un servidor. Y bueno, fueron 6 años de litigio. Desde que se presentó esta demanda en el 2019, un año después de la entrevista de la causa, se presenta esa demanda y 6 años después, finalmente, en un tribunal colegiado de última instancia, se resuelve expulsar, invalidar. ¿Puedes acercarte un poquito más al micro? Perfecto, gracias. Y este tribunal colegiado ayer resuelve invalidar y expulsar del orden jurídico un precedente que iba a ser nefasto para la libertad de expresión y para la labor periodística. En efecto, en el 2018 que se llevan a cabo estos programas donde se presentan las entrevistas que hiciste a 7 mujeres, una de ellas fue Sofía Niño de Rivera, en donde expresó lo que sintió cuando Ricardo Rocha la invitaba a sus programas. Y ella dijo que se sentía incómoda, que le incomodaba a este señor porque, pues, algunas veces, más que hablar de su trabajo, hablaba de su físico, refería que le tomaba del brazo, le agarraba la cintura, se le acercaba y era para ella incómodo. Así, eso fue su sentimiento. Y un año después de esto, pues sí, Ricardo Rocha presenta una demanda civil por daño moral. Un año después. Un año después. Para este tipo de acciones se tienen en principio 2 años para plantearlas. Ahora ya platicaremos de eso, pero la Corte ha recientemente establecido un precedente importante de que no prescribe
cuando se trata de acoso, de abuso, ¿no? Pero bueno, aquí se presentó un año después y demandó el daño moral a Sofía, a CNN y a la periodista, ¿no? Y lo hizo sobre la base, según dijo en su demanda, que lo había llamado Sofía acosador sexual. Así, sin que haya sido esa la expresión de Sofía. La premisa de la demanda fue: me llamó acosador sexual y esto me ha causado una afectación a mi honor, a mi honra y a la consideración que los demás tienen de mí. Y sobre esa base equivocada, tergiversada, en primera instancia y en segunda, que se corrobora, fueron 2 sentencias que coinciden, parten de esa base y dicen que, pues sí, que Sofía lo llamó acosador sexual, lo que de ahí pues salta a la vista que yo no sé si no veyeron el video, si no leyeron las contestaciones, pero pues eso no fue lo que dijo Sofía. Pero como lo llamó así, pues entonces el tribunal, el juzgado en primera instancia y posteriormente la sala de apelación, se dieron a la tarea de examinar el concepto de acoso sexual y desentrañar sus elementos. Y entonces hacen un análisis muy puntual, muy particular, en donde dicen qué elemento no se da, que sí, cuál sí se da, y pues resuelven que como no se satisfacen todos los elementos del acoso sexual, entonces no hubo tal. Y Sofía mintió. Sofía lo que dijo, al llamarlo acosador sexual, incurrió en una falsedad. Pero venía de una premisa falsa. Venía de una premisa falsa. Pero todo el proceso que se hizo de una premisa falsa. Así es. Ahí empezó la aberración de este tema. Y para rematar, ambos, el juzgado y la sala, determinan que el medio de comunicación y la periodista también son responsables por no haber verificado previamente a publicar la entrevista esta falsedad, por no haber corroborado y no haber indagado si lo que dijo Sofía era cierto o verdadero. O sea, que la periodista y el medio tenían que verificar si ella se había sentido incómoda, ya en este caso, o lo que ellos afirmaban que no había dicho nunca. Exactamente. Entonces, aquí cosa que es imposible. Es un atentado contra la labor periodística. O sea, aquí ese era el precedente nefasto. Sí. Además de que el periodista tuviera que verificar lo Exacto. que el declarante está diciendo. Sí. Y nefasto porque, a ver, cuando se trata de opiniones, si lo que el tercero dijo es una opinión, expresó su sentir, una vivencia personal, pues no se trata de que sea verdadero o falso. No está sujeto a un ejercicio de veracidad. Una opinión no es falsa o verdadera. Es un juicio de valor. Entonces, ¿qué carga, o un sentimiento, qué carga para el periodista, para el medio de comunicación, tener que desentrañar? Tendría que tener un equipo de psicólogos, de psiquiatras, para valorar si su entrevistado está, si el sentimiento del entrevistado es auténtico o no. A eso iba a llevar este precedente. A eso iba a llevar este caso. ¿No? Bueno, desde luego que... ¿Qué precedente tan fuerte? Censura previa. Esa responsabilidad de haber prevalecido, esa carga, significaría que entonces el periodista tiene que seleccionar los contenidos que sí se publican o los que no se publican. Porque a su parecer, pues este puede ser falso, este puede ser temerario, no, y este no es verosímil, este no, y entonces hay censura previa. Se daría la censura previa inevitablemente. Y esto también tendría el alcance en las obras editoriales, ¿no? Los escritores, que la casa editorial tenga que seleccionar qué parte va o qué no parte va. Entonces era a todas luces un despropósito. Y acudimos al amparo. Todos los demandados acudieron al amparo. Incluso Ricardo Rocha todavía vivía cuando planteó su amparo, aun cuando había ganado ambas instancias ordinarias, planteó un amparo, porque si bien ambas sentencias coincidían en el fondo en que supuestamente Sofía había mentido y que el periodista y el medio tenían que corroborar, en primera instancia se nos condenó a todo, a pagar una cantidad económica, a indemnizar, a publicar un extracto de la sentencia y a hacer una disculpa pública, pedir una disculpa pública. La sala, en cambio, dice que solo sería suficiente publicar el extracto de la sentencia. Pero habría sido una sentencia en donde se revelaría estas atrocidades, ¿no?
Y entonces Ricardo Rocha planteó su amparo para conseguir otra vez todo. Después de 2 años de la tramitación de este juicio de amparo, de estos juicios de amparo, que a la mitad sí, lamentablemente fallece don Ricardo Rocha, se siguió, se debió seguir y se siguió, porque hay una disposición expresa en el sentido de que la acción de daño moral, cuando se plantea en vida, puede ser seguida por los herederos, por la sucesión. Ujú. Entonces aquí se dio un caso en que la sucesión de don Ricardo Rocha, sus herederos, tomaron la decisión de seguir. Y hicieron suya esa acción y continuaron. Pero se resuelven estos amparos, nos dan la razón. El proyecto que se planteó y que corrió a cargo de la magistrada Mariana Gutiérrez, de plano decía que Sofía no había mentido, que Sofía tenía todo el derecho de manifestar sus sentimientos y que del video de la entrevista del 2014 que le hizo Ricardo Rocha a Sofía, pues no se desprendía que había habido cierto acoso, que esos acercamientos, esos tocamientos en la espalda, en el brazo, esa invasión de espacio, pues no se puede normalizar. Que aquí sí hay bases para decir que hubo acoso. Sin embargo, otro magistrado, porque pues, este tribunal colegiado se compone de 3, un magistrado Sandoval, con 40 años de trayectoria, que de hecho esta fue su última sesión, porque ya se va. El magistrado Sandoval. El magistrado Sandoval ya se va, porque lo va a sustituir un magistrado que quedó electo con este tema de la reforma judicial. Y él planteó una solución inteligente, interesante, porque dijo, a ver, el tribunal no es quien debe juzgar los sentimientos, las experiencias, las vivencias personales de la gente. No puede decir si Sofía se excedió, si no era para tanto, o si sí tuvo razón. No puede meterse en eso. Entonces... Ella dijo que se sintió incómoda. Ella el dijo tribunal que no se puede sintió decir incómoda. si es cierto, bueno, que o sea, no le corresponde al tribunal determinar si ella se sintió incómoda o no. Ella lo está diciendo. Ella lo está diciendo y eso es suficiente para que tenga el derecho de que se respete esa expresión, esa manifestación, ese testimonio. No se le puede juzgar, habría policías de los sentimientos, como los policías del pensamiento, policías de los sentimientos. Entonces, eso no puede suceder. No quiere decir que entonces pues, no se pueda resolver el asunto, no. Es un asunto de daño moral. Y en estos casos en donde intervienen figuras públicas, hay una figura que se llama sistema de protección dual, en donde las figuras públicas deben resentir tienen que tener mayor tolerancia a esas intervenciones de terceros. Y que para demostrar una afectación de este tipo, pues deben acreditar que se actuó con malicia efectiva, que el que se expresó tuvo la intención de dañarlo, la única intención de dañarlo. Y esto, desde luego, pues, no se da. No se da. Con ese solo hecho, el magistrado dice, este asunto debe conducir a la absolución, no hubo malicia efectiva, y reconocerse que el tema es tan subjetivo que no se puede tomar un pronunciamiento en blanco o negro, no se puede decir si sí se sintió incómodo o no. Eso fue lo que dijo ella y se tiene que respetar. Nosotros no podemos calificarlo. Entonces, es un buen precedente, creemos. Y si el tribunal no puede calificar eso, cosa que tiene razón, obviamente, menos la periodista, ¿no? Menos la periodista. O el medio. O el medio. Y sobre todo, en este caso del medio y la periodista, también se resuelve que se actualiza una figura que se llama reportaje neutral. Que cuando el informador, el periodista, solamente da cuenta de lo dicho por otro, es un transmisor de lo dicho por otro, y se mantiene ajeno, objetivo, no hace suyos los testimonios, ni sugiere que sean falsos ni verdaderos, sino que se mantiene respetuoso, actúa con neutralidad. Y eso es suficiente para absolverlo. Incluso esta figura va más allá y dice, aun cuando sea falso lo que ese tercero dijo, y se demuestra que sea falso, el periodista y el medio de comunicación no tienen responsabilidad.
Sí, eso es un punto importante porque al final de cuentas lo que se dijo en esa serie del Me Too mexicano, digámoslo así, en CNN, de las entrevistas que pude sostener con estas 7 mujeres en México, en Los Ángeles, fue otra parte de las entrevistas que se hizo. Bueno, la decisión editorial fue escucharlas, evidentemente. Dejar absolutamente la libertad de exposición de las mujeres que describían muchas cosas. Este es un caso, el de Sofía, que fue el que se presentó denuncia. Pero tuvimos también mucho esmero en buscar a las personas mencionadas. Es decir, hubo también la decisión editorial y ética de buscar a las personas aludidas por las mujeres que estaban narrando cosas y situaciones específicas. Pudimos escuchar a hombres que también fueron entrevistados y que también surgió la postura de ellos, y el público tendría pues su mejor opinión al final. Son temas sumamente delicados e importantes, pero lo relevante del momento en aquel entonces era abrir los espacios, los mayores espacios posibles, con la mayor fuerza para ese movimiento Me Too, que no voy aquí a explicar nuevamente ni más, pero que hablaba o habla de la necesidad que existe de que conductas o situaciones adversas a los derechos de las mujeres en materia de abuso sexual, de acoso, etcétera, diversas conductas de diferentes rangos, digámoslo así, fueron expuestas y se escuchó a quien quiso hablar. Se buscó a todas las personas aludidas, algunos quisieron hablar, algunos simplemente no quisieron hablar, y eso incluyó al propio Ricardo. Exactamente. Ricardo Rocha se le buscó previamente a la publicación de la entrevista. Él se pronunció, escribió una carta por WhatsApp, pero fue su pronunciamiento. Y tal cual, en su integridad, se reprodujo en el mismo programa en que se publicó la entrevista de Sofía Niño de Rivera. Tú la leíste la réplica de don Ricardo, y además se transcribió digitalmente en la pantalla. Y eso debió haber sido suficiente para que ahí acabara el problema. Cuando se da oportunidad al aludido de manifestarse y refutar lo que otro dice de él, y además ese aludido tiene todas las posibilidades, por ser una figura pública, de proyectar y difundir con mayor eficacia su alegato, su refutación, pues entonces ya habría quedado defendido. Ya se defendió en ese momento. Y este juicio pues era totalmente innecesario, impertinente, y bueno, muestra de ello es lo que se acaba de resolver. Sí, ¿no? Pero un juicio que se admitió, que se procesó y que al final de cuentas pudo haber dejado un precedente, sí, que ya no lo dejó, pero sí venía encaminado a tal cosa, sí venía encaminado el proceso judicial hacia algo que hubiera sido absolutamente adverso al trabajo de los periodistas. En este caso, bueno, Ricardo Rocha en su decisión promovió este recurso, a pesar de que al final de cuentas iba a ser contrario a la actividad que realizamos los periodistas. Su derecho a presentar el recurso estuvo cumplido, sus familiares continuaron con el proceso, y finalmente tenemos esta resolución de este tribunal encabezado, bueno, el proyecto fue de la magistrada Mariana Gutiérrez, estuvo el magistrado Sandoval, ¿cómo se llama? Francisco Javier Sandoval López, y el tercer magistrado, Refugio Ortega Marín. Y el debate estuvo muy bueno. Y el debate estuvo muy bueno porque... casi 4 horas, ¿no? Fueron 2 días de sesión. ¿El segundo de como 4 horas, más o menos? El segundo fue de 3 horas y media, más o menos. El primer día, que fue el jueves pasado, de la semana pasada, la sesión fue de más de 1 hora. Y bueno, quien llevó el asunto y lo expuso con pasión, desde luego fue la ponente Mariana Gutiérrez, pero el magistrado Sandoval fue quien tomó el micrófono la mayoría del tiempo, porque con una forma tan respetuosa y tan inteligente de decir que, pues, que estaba de acuerdo con el sentido de que se debía absolver, ¿no? Pero que podía resultar peligroso que si los tribunales de origen calificaron la expresión de Sofía para el sentido de decir que no se había sentido incómoda, que eso no era tanto así, y el tribunal colegiado dice que no, que sí tuvo razón de decir que se sintió incómoda, es lo mismo.
Es la misma fatalidad. Es volver a juzgar esa manifestación del sentir, ¿no? Entonces, eso llevó mucho tiempo. No le corresponde a un tribunal resolver si se sintió o no incómodo alguien. Por supuesto que no. Y en eso estábamos. Y eso fue lo que llevó al magistrado Sandoval a hacer una exposición muy amplia y muy certera para convencer, ¿no?, a sus colegas que, si bien debía ordenarse la absolución, debía ser por estas otras razones. Porque no hubo malicia efectiva, no hubo el único propósito de dañar, no hubo propósito de dañar, ¿no? Y bueno, que debe prevalecer ante todo el derecho de Sofía a ver, y de las otras mujeres, a expresar lo que sintieron. De otro modo, tendríamos una mujer que en este movimiento se anima, decide alzar la voz, y al día siguiente termina condenada. Terrible. No podía suceder eso. No podía suceder y no sucedió al final de cuentas en este tramo final que estamos viviendo del sistema de justicia que está de salida. Este es un capítulo específico que nos habla de la importancia que tiene que las personas responsables de juzgar, de determinar sobre los demás su libertad o las afectaciones múltiples que pueda tener un juicio en contra de alguien, pues tienen que ser resueltas de manera muy puntual, muy precisa, inteligente, y en el marco de los derechos y de lo que el propio circuito legal nos permite. En este caso, como tú dices, se logró establecer con este caso, bueno, se logró disipar lo que estaba perfilándose como un precedente bastante peligroso, y pues quedamos reforzados, digámoslo así, porque queda el valor de un reportaje neutral, ¿no?, del reporte de un periodista neutral, que en este caso fue parte del alegato nuestro, y el derecho de las personas a decir qué sienten. Completamente. Insisto, instaurar la policía del sentimiento, y crear un control judicial en ese sentido, a nadie le conviene, ¿no? He de decir que, pues, en contra de esta sentencia de amparo, existe un recurso de revisión extraordinario, constitucional, cuya competencia es de la Suprema Corte, y para su procedencia, pues, tienen que colmarse ciertos requisitos muy estrictos y muy detallados. Aún puede llegar a la Corte. Exactamente. Por la forma tan inteligente y objetiva en que se ha finalmente resuelto este asunto con la sugerencia del magistrado Sandoval, nosotros apelamos a que las partes deben sentirse satisfechas con esta resolución y que, en efecto, termine el pleito, ¿no? Pues estamos, pleito para nosotros no es un juicio, porque al final de cuentas, bueno, la historia que nos ha tocado vivir aquí al respecto del tema, pues es compleja, porque sabemos perfectamente lo que significa el tema del Me Too y lo que involucra para muchas personas, hombres y mujeres, pero en este caso se trataba y se trata también de la libertad de expresión, de la posibilidad de publicar y de abrir espacio para la expresión de las personas, públicas o no públicas, pero en este caso una persona con la presencia pública de Sofía Niño de Rivera. Y bueno, pues desde aquí le mandamos un saludo a CNN y a la propia Sofía Niño de Rivera, que en este caso pues habrá recibido igualmente la noticia. Así es. Francisco de la Torre, te aprecio muchísimo, y de nuevo un abrazo enorme a mi queridísimo Javier Quijano, un abrazo muy grande a nuestro querido Javier Cortina y a Francisco de la Torre por esta defensa de esta periodista en un proceso pues que nos ha llevado estos años, pero que en este punto el resultado nos parece más que satisfactorio por lo que involucra, porque al final de cuentas acaba siendo la defensa de la periodista, pero es la defensa del ejercicio del periodismo y de las libertades en este país. Así que gracias de nuevo, gracias siempre.